El parto es un momento inminente e impostergable. Es el momento por el cual cada uno de nosotros conoce por primera vez las sensaciones del mundo. Es el resultado de la intimidad de nuestros progenitores, por el cual se crea un nuevo individuo. Se necesitan únicamente dos células para que se pueda generar un nuevo ser humano y como consecuencia, una odisea de 9 meses por la cual madre e hijos están destinados a recorrer juntos. Parte del viaje es el final y su culminación nos da el inicio de nuevas etapas. Gracias a eso conocemos la luz del mundo, el amor, que se disfraza de dolor, ese que desgarra la carne, estira la piel, produce contracciones que tiran sudor y quema dentro. Es donde empezamos a conocer el calor y a escuchar los latidos cuando amamantamos su pecho. Los sentimientos se encuentran a flor de piel y esa es la bienvenida al mundo. Desde el inicio somos obligados a luchar. Los llantos se escuchan y es así como mostramos que queremos vivir en el nuevo mundo. El parto es las últimas horas del embarazo humano. Se caracteriza por contracciones uterinas fuertes y dolorosas que favorecen la dilatación cervical y hacen que el feto descienda a través del canal del parto. Extensas preparaciones tienen lugar en el útero y el cuello uterino mucho antes de eso. Sin embargo, el inicio del parto representa con claridad la culminación de una serie de cambios bioquímicos en el útero y el cuello uterino. Continuaremos hablando sobre los compartimientos maternos y fetales. La capa miometral del útero está compuesto de haces de fibras musculares lisas rodeadas por tejido conjuntivo. El papel de las hormonas esteroides sexuales es claro. El estrógeno promueve y la progesterona inhibe los eventos que conducen al parto. La eliminación de la progesterona precede de manera directa a la progresión del parto. La administración de los antagonistas del receptor de la progesterona promoverá algunas o todas de las características clave del parto. Estos incluyen la maduración cervical, una mayor distensibilidad cervical y una mayor sensibilidad uterina. Pero al final del embarazo, el estrógeno ayuda a los procesos que median la actividad uterina y la maduración cervical. Ahora hablaremos sobre el papel de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas de lípidos con variadas acciones similares a las hormonas. En el parto juegan un papel prominente en la contractilidad de la relajación e inflamación del miometrio. El ácido araquidónico, la fosfolipasa A2, va a ser la liberación de este ácido araquidónico. El ácido araquidónico junto con la prostaglandina H2 sintasa tipo 1 o 2 la va a convertir en PGH2. Llegan las prostaglandinas isomerasas y la va a convertir en prostaglandinas. Tenemos a la prostaglandina E2 en los amnios y esta va dirigida a los miocitos en el miometrio para cumplir su función en donde pueden influir en la ruptura de la membrana y la contractibilidad uterina. Durante la fase 1, las células miometrales experimentan una modificación fenotípica a un estado no contráctil, y el músculo uterino se vuelve insensible a estímulos naturales. Al mismo tiempo, el útero debe iniciar cambios extensos en su tamaño y vascularidad para acomodar el crecimiento fetal y prepararse para contracciones uterinas. Las proteínas de actina y miosina son esenciales para la contracción muscular. Para esto, la actina se debe convertir de una forma globular a una filamentosa. Además, la actina se debe unir al citoesqueleto en los puntos focales de la membrana celular para permitir que se desarrolle la tensión. La actina debe asociarse a la miosina, la cual, como sabemos, está compuesta de múltiples cadenas tanto ligeras como pesadas. Ahora sí,
El acoplamiento de la miosina y actina va a activar la ATPasa. Esta va a hidrolizar el trifosfato de adenosina y va a generar fuerza. Esta interacción se debe a la fosforilación enzimática de la cadena ligera de miosina. Esto es catalizado por la enzima sinasa de la cadena ligera de miosina, que se activa por el calcio. El calcio se va a unir a la calmodulina, una proteína reguladora de la unión al calcio, la cual a su vez se va a unir y va a activar la sinasa de la cadena ligera de miosina. Por lo tanto, lógicamente, la relajación uterina es promovida por condiciones que disminuyen las concentraciones de calcio. A diferencia de aquellos agentes que provocan la contracción, actuarán sobre las células miometrales para aumentar los niveles de calcio, o bien se permite un influjo de calcio extracelular a través de canales de calcio regulados por voltaje. Los canales de iones abiertos por voltaje se abren, los iones de calcio adicionales se mueven dentro de la célula y se produce una despolarización celular. Las señales celulares que controlan la contracción y relajación del miometrio se pueden transferir de manera efectiva entre las células a través de los canales de unión intracelulares. Esta comunicación se da mediante uniones gap, las cuales van a ayudar al paso de la corriente de acoplamiento eléctrico o iónico, así como acoplamiento de metabolitos. Los canales transmembranales que forman las uniones gap estarán formados por 2 hemicanales de proteínas. Estas conexonas están compuestas por 6 proteínas de la subunidad de conexina. De estos, la conexina 43 se expresa en el miometrio y las contracciones aumentan cerca del inicio de parto. Varios receptores de superficie celular regulan de manera directa la contractilidad de los miocitos. Las discusiones hasta ahora han descrito receptores unidos a canales iónicos que regulen el calcio intracelular y el potencial de membrana. Además, numerosos receptores acoplados a proteína G parecen estar modificados durante las fases del parto. Varios de estos están presentes en el miometrio y se asocian con la activación de la adenilciclasa para producir AMP cíclico más elevado. Estos receptores, junto con los ligandos apropiados, pueden actuar con hormonas esteroides sexuales para mantener la inactividad uterina. La etapa inicial de remodelación cervical, denominada reblandecimiento, comienza en la fase 1 del parto. Se caracteriza por una mayor integridad del tejido, pero el cuello uterino permanece firme e inflexible. La clave de los cambios en la matriz es que el colágeno, el cual es la principal proteína estructural del cuello uterino, va a experimentar cambios conformacionales que van a alterar la rigidez y la flexibilidad del tejido. De manera específica, se va a alterar el procesamiento de colágeno y el número o tipo de enlaces cruzados covalentes estables entre las triples hélices de colágeno. Los enlaces cruzados maduros entre los monómeros de colágeno recién sintetizados se reducen debido a la disminución de la expresión y la actividad de las enzimas que forman enlaces cruzados que comienzan al principio del embarazo. Fase 2. Para prepararse para el trabajo de parto, la inactividad miometrial de la fase 1 del parto debe suspenderse, lo que se conoce como despertar o activación uterina. Esta fase 2 del parto es una progresión de los cambios uterinos durante las últimas semanas del embarazo. Es importante destacar que los cambios de eventos asociados con la fase 2 pueden causar un parto prematuro o retrasado. Los cambios en el miometrio de la fase 2 logran preparar el feto para las contracciones del parto. Esto es un resultado en un cambio en la expresión de proteínas clave que controlan la actividad uterina a una expresión de proteínas asociadas a la contracción. Otro cambio importante en la fase 2 es la formación del segmento uterino inferior a partir del istmo. Con este desarrollo, la cabeza del feto a menudo desciende hasta la entrada pélvica o incluso la atraviesa, lo que se conoce como alumbramiento. El abdomen comúnmente sufre un cambio de forma, a veces descrito por las mujeres como el bebé cayó.
No está claro si la oxitocina desempeña un papel en las primeras fases de activación uterina o si su única función es la fase expulsiva del parto. La progesterona y el estradiol caben destacar que son los principales reguladores de la expresión del receptor de oxitocina. Receptores de oxitocina. Los niveles del receptor miometrial de la oxitocina aumentan durante la fase 2 del parto y el nivel de RNA mensajero del receptor de oxitocina en el miómetro humano a término es mayor que el encontrado en el miómetro pretérmino. Maduración cervical. Antes de que comiencen las contracciones del cuello uterino, debe someterse a una extensa remodelación. Esto finalmente conduce a que el cuello uterino ceda y se dilate por contracciones uterinas intensas. Las modificaciones cervicales durante la fase 2 incluyen principalmente cambios en el tejido conjuntivo denominados maduración cervical. La arquitectura de la fibra de colágeno se reorganiza en las fases 1 y 2 del parto para permitir un aumento gradual de la integridad mecánica del cuello uterino. La fibra de colágeno se compone de muchas fibrillas. El tamaño y el empaquetamiento de las fibrillas están reguladas en parte por pequeños proteoglucanos como la decorina y por la densidad de los enlaces cruzados del colágeno. En la fase 1 el tamaño de la fibrilla es uniforme y las fibrillas están bien organizadas durante la maduración cervical. En la fase 2 el tamaño de la fibrilla es menos uniforme y el espacio entre las fibrillas de colágeno y las fibrillas es mayor y desorganizado. El tratamiento para promover la maduración cervical para la inducción del trabajo de parto incluye la aplicación directa de prostaglandinas. Las prostaglandinas probablemente modifiquen la estructura de la matriz extracelular para ayudar a la maduración. Esta propiedad es útil clínicamente para ayudar a la inducción del trabajo de parto. Contribuciones fetales en el parto. Es intrigante imaginar cómo el feto humano maduro proporciona la señal para iniciar el parto. El feto puede transmitir señales a través de agentes sanguíneos que actúan sobre la placenta o a través de la secreción en el líquido amniótico. La cascada endocrina fetal es la capacidad del feto para proporcionar señales endocrinas que inician el parto. En la última etapa de gestación, la CRH, hormona liberadora de corticotropina placentaria, estimula la producción suprarrenal fetal de la DHEAS y el cortisol. Este último estimula la producción de CRH placentaria, lo que tiene como consecuencia una cascada de retroalimentación que mejora la producción de hormonas esteroideas suprarrenales como la ACTH. Hemos llegado a la penúltima fase en el trabajo de parto. Y aquí encontramos dos características fundamentales. La primera, la rigidez en el útero disminuye, y la segunda es que producto de eso existe una mayor movilidad. Para delimitar correctamente esta fase es esencial dividirlo en tres subfases. La primera, conocida como borramiento, se caracteriza por las contracciones rítmicas y regulares con una frecuencia para provocar el adelgazamiento de las paredes uterinas, que es una de las características indispensables que conciernen a este estadio. Le secunda la siguiente subfase conocida como expulsión fetal, la cual, producto de la dilatación uterina, puede darse el descenso necesario, y por último, la separación y expulsión de la placenta. En el borramiento encontramos contracciones repentinas o con el previo aviso del desprendimiento del moco que previamente había tapado el canal cervical. A este se le conoce como show sangriento. Repentinas sean las contracciones o con previo aviso, estas son dolorosas. Es importante destacar que el intervalo entre contracciones se estrecha de manera gradual, aproximadamente 10 minutos en el inicio de la primera etapa del parto, hasta tan solo 1 minuto o menos en la segunda etapa. Los periodos de relajación entre contracciones, sin embargo, son esenciales para el bienestar fetal. En la fase activa del trabajo de parto, la duración de cada contracción oscila entre 30, 90 y promedia en general 1 minuto. Durante el trabajo de parto, al útero se le conocen dos partes o segmentos, uno superior, firme a la contracción, y uno inferior, suave y distendido, esto con el objetivo de que la fuerza de contracción no disminuya marcadamente. Por lo tanto,
El segmento superior al contraerse favorece la expulsión del feto. A manera de conjunto, el segmento inferior pasivo se dilata favoreciendo la salida. El miometrio del segmento superior no se relaja a su longitud original después de las contracciones. En cambio, se vuelve relativamente fijo en una longitud más corta. El segmento uterino superior activo contrae su contenido decreciente, pero la tensión miometrial permanece constante. El efecto final es mantener la holgura, manteniendo así la ventaja obtenida en la expulsión del feto. La parte superior de la cavidad uterina se vuelve un poco más pequeña con cada contracción sucesiva, debido al acortamiento sucesivo de fibras musculares. El segmento activo superior se engrosa de manera progresiva durante las primeras y segunda etapas del trabajo de parto. Existen también, después de que el cuello uterino se dilata por completo, fuerzas auxiliares. La presión intraabdominal materna produce la fuerza más importante en la expulsión fetal. La contracción de los músculos abdominales simultáneamente con los esfuerzos respiratorios forzados con la glotis cerrada se le conoce como pujar. La fuerza es similar a la defecación, pero la intensidad suele ser mucho mayor. Para que una cabeza fetal de tamaño promedio pase a través del cuello uterino, su canal debe dilatarse a un diámetro alrededor de 10 centímetros. En este momento se dice que el cuello uterino está completamente o totalmente dilatado. La primera etapa, pues, finaliza con la completa dilatación cervical. Al terminar la dilatación cervical, continúa la segunda etapa de trabajo de parto, que consiste en el descenso fetal. El descenso activo por lo general tiene lugar después de que la dilatación ha progresado durante algún tiempo. En esta figura podemos observar el curso del trabajo de parto dividido en las curvas tanto de dilatación como de descenso fetal. La división preparatoria incluye las fases latente y de aceleración. La división dilatacional es la fase de máxima pendiente de dilatación. La división pélvica abarca tanto la fase de desaceleración como la segunda etapa, que es concurrente con la fase de pendiente máxima de descenso fetal. Antes de continuar con el descenso fetal, otro cambio fisiológico importante que se presenta en esta etapa de labor de parto es sin duda los cambios en el piso pélvico, el cual funcionalmente se encuentra cerrando el canal de parto. El componente más importante del piso pélvico es el elevador del ano y el tejido fibromuscular. En la contracción, el elevador del ano atrae tanto el recto como la vagina hacia adelante y hacia arriba en dirección a la sínfisis del pubis, lo que provoca que cierre la vagina. Posteriormente, la vagina, después de la presentación fetal, se dilata en su parte superior. El perineo se adelgaza hasta menos de 1 centímetro de grosor. Cuando se distiende al máximo el ano, se dilata alrededor de 2 a 3 centímetros de diámetro y gracias a esto se abomba la pared anterior del recto. Después de estos cambios comienzan los pasos para proceder a sacar al feto. Termina el descenso, continúa la flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y finalmente la expulsión. La tercera etapa para terminar con la labor de parto corresponde a la expulsión de placenta y membranas. Esta etapa comienza inmediatamente después del parto fetal e implica la separación y la expulsión de la placenta y las membranas. El momento en el que el recién nacido nace por completo, la cavidad uterina casi se anula. Esta disminución repentina en el tamaño uterino está inevitablemente acompañada de una reducción en el área del sitio de implantación placentaria, que permanece unida al miometrio. El gran descenso en el área superficial de la cavidad uterina expulsa simultáneamente las membranas fetales, el amniocorión y la decidua parietal. Después de que la placenta se ha desprendido, puede ser expulsada por el aumento de la presión abdominal. Finalmente, en la fase 4 tenemos el puerperio. Es el tiempo después de la expulsión de la placenta y corresponde a la involución uterina y la reparación cervical, los cuales son procesos rápidos de remodelación que restauran estos órganos al estado no embarazado. Durante el inicio del puerperio, la lactogénesis y el descenso de la leche comienzan en las glándulas mamarias.